Todos pensaban que Clara estaba a salvo. Lo dijeron con esa confianza de quien ordena un destino como quien firma un papel y lo guarda en un cajón. Seguro, definitivo, irrevocable. Nadie miró la cara de Clara con la atención que merecía. La familia la envolvió en promesas y planes en nombre de una prudencia hueca. En un telegrama con tinta corrida y caligrafía apremiante, la noticia del entierro de Lian llegó como un golpe breve y frío. «Muerte», se leía. Viaje inmediato. Propuesta matrimonial arreglada para salvaguardar intereses. La palabra salvaguardar colgaba como una amenaza disfrazada de buena intención. Clara sostuvo el papel entre los dedos hasta que la tinta dejó una sombra en su piel. Cuando cerró la mano, su pulso latía contra el papel como si quisiera romperlo. Lian era su hermana menor, inquieta, con la costumbre de mirar las cosas hasta hallarle sentido, hasta que una fiebre o una sombra, nadie terminaba de precisar, se la llevó. Aquel telegrama no solo traía la muerte, traía la enmienda de una decisión ajena. La familia la enviaba al oeste, a la casa de Adore Crowley, un terrateniente dueño de minas y miradas largas. Se casará con él para conservar la fortuna, dijeron, y la palabra fortuna resonó con un eco grave que enterró las preguntas. La casa familiar, una construcción de molduras gastadas y alfombras que aún olían a la colonia del padre, se llenó de rostros que hablaban en tonos medidos. La madre sostuvo la taza de té con dedos que ya no le respondían del todo. El padre habló de la necesidad con frases estudiadas. Un primo, más interesado en los títulos que en la pena, anunció que era la única vía prudente. Nadie preguntó a Clara si quería. Nadie, salvo la vieja señora Bell, que curtía su voz con el tabaco y tenía un modo de mirar que era casi una caricia en la memoria de Lian. «Haz lo que debes, señorita», dijo Bell en un susurro, como si afinara una verdad que no convenía expresar en alto. Esa noche Clara empacó poco, un vestido sencillo de color apagado, el relicario de plata que Lian siempre llevaba y unos cuadernos en los que la hermana anotaba la costura de sus ideas como quien borda un mapa. En el bolsillo del vestido colocó el telegrama doblado. No era solo un papel, era una sentencia que ella no sabía cómo disputar. El viaje hacia el oeste se produjo con la desolación templada por la rutina del tren, vapor y carbón. Vagones que olían a cerillas y a comida recalentada. Clara miraba por la ventanilla y veía el paisaje convertirse en una línea de polvo y pinos. Un mundo que la alejaba de su hogar y la acercaba a un nombre, Crowley. Había sido advertida sobre la seriedad de su prometido, sobre su impaciencia por cerrar acuerdos y sobre su ausencia en el trato de lo que no fueran negocios. Le dijeron que debía obedecer las formas, que la mansión era respetable, que su deber era aceptar. En la estación la empujaron sin violencia, con la misma brusquedad con la que se traslada un mueble que no interesa preservar, hacia un carruaje que había de llevarla a través de caminos angostos hasta la propiedad de Crowley. Sentada en el asiento, escuchó a los caballos inquietarse. A su lado, un acompañante de la casa del terrateniente, un hombre de sombrero ancho y paño gastado, limpió sus botas con el borde de un pañuelo y no le dirigió la mirada. El crepúsculo teñía de cobre los prados cuando el carruaje dejó la última posta y tomó un tramo solitario, flanqueado por pinos. El cielo se deshizo en silencio. Fue entonces cuando los pasos se volvieron sonidos discretos en la maleza, y una voz lejos de ser humana ordenó parar. Un grupo surgió de la penumbra, hombres con capuchas, manos ásperas, ojos que no buscaban conversación. Querían el dinero, querían la mercancía, querían que el carruaje se abriera como un cofre. Clara sintió primero el frío de la noche, luego la convexidad del miedo. El acompañante intentó hablar. Su voz se quebró. Alguien golpeó el costado del carruaje. El asalto no fue filmado para la piedad. Fue rápido, casi mecánico. Un golpe en la caja, gritos apagados, el roce metálico de un cuchillo. La sensación de impotencia, esa sucesión de segundos en la que el cuerpo tiembla antes de decidir, aseguró en Clara la certeza de que aquella noche podría ser la última de muchas cosas. No llegó a serlo porque una figura apareció en el borde de la oscuridad, como si la noche hubiera decidido devolver un favor. Era un hombre a caballo, ancho de hombros, el sombrero echado hacia adelante. No hablaba demasiado, sus ojos decían que había visto muchas cosas y que no se sorprendía ya de casi nada.
El caballo se plantó y el ruido de sus cascos fue un borde que cortó la tensión. Disparos cortos, órdenes precisas. El asalto se rompió en fragmentos. Los atacantes retrocedieron, furiosos, pero el caballo y el hombre parecían sostenidos por una calma que no era arrogancia sino costumbre. Al final, los agresores huyeron con sombras en los ojos. Clara bajó del carruaje con las piernas que le temblaban como cuerdas de violín. El Salvador desmontó, acercó la mano para ayudarla y la sostuvo sin demasiado contacto, pero con la firmeza de quien garantiza una presencia. «Va a estar bien», dijo, y en su voz no había promesa vana, solo la constatación de que, por entonces, la amenaza había pasado. Se presentó con una voz grave. Cole Mercer. No dijo más sobre su origen. En su porte había un camino, la marca de años entre polvoras y noches. Tenía una mirada que no veía el apellido de las personas, sino la necesidad que traían consigo. En los días siguientes, Cole se mantuvo cerca como un guardián discreto. No habló demasiado de lo ocurrido. En cambio, avisó cuando debía avisarse, vigiló cuando era necesario vigilar, y lo más importante para Clara, dejó claro que no la juzgaba por haber sido enviada a aquel matrimonio. En su silencio había una tutela que no exigía gratitud. Llegaron a la casa de Crowley al amanecer. Desde el camino se adivinaba la estructura. Una casa amplia, con columnas que sostenían un porche amplio y ventanas que miraban como ojos calculadores. El terreno olía a menta seca y a humo de chimenea. Allí, la riqueza se mostraba con la parsimonia del que no necesita demostrarla. Ador Crowley recibió a Clara con la misma neutralidad con la que uno recibe un lote. No fue grosero, fue indiferente en la forma en que alguien coloca un mueble en la sala. Útil, sin afecto. Sus manos eran grandes y sus palabras medidas, cada gesto destinado a colocarla en el sitio que él había asignado. La primera noche en la casa dejó a Clara con la sensación de que había entrado en un escenario ajeno. Servidumbre que se movía como sombras practicadas, cuadros que miraban a la sala con orgullo seco, una lámpara que lanzaba círculos de luz temblorosa. Owen y Millie, los hijos menores de Crowley, se presentaron con la reserva de quien no sabe si el cambio trae consuelo o peligro. Owen, de 7 años, tenía una expresión que mezclaba desconfianza y una tristeza prematura. Millie, más pequeña, se aferró a la manga de una criada y su voz, cuando habló, fue una campanilla que se apagó con facilidad. El trato de Crowley hacia los niños no era de afecto sino de interés. Les proveía comida, ropa y lecciones sobre cómo manejar las posesiones del padre, pero les negaba los gestos que reconocen a un hogar. No había cuentos al borde de la cama, ni manos que alisaran el cabello sin propósito. La casa, con su quietud calculada, parecía enseñar a los niños que el mundo era un tablero de piezas y que los afectos eran moneda rara. Clara, por su parte, vivía en alerta constante. Cada rincón parecía prometer una conversación sin escucha. Aún así, en la biblioteca encontró pequeños desafíos: 2 plumas, libros alineados que olían a polvo dulce, un escritorio que parecía conservar la forma de las manos que lo habían tocado. Fue allí donde la señora Bell, la ama de llaves, se acercó con una quietud que no era mera deferencia, sino complicidad. Bell tenía el hábito de poner la tetera antes de que Clara llegara, de ajustar un cojín en el sillón sin preguntar. «No todo en esta casa es lo que parece, señorita», le dijo una tarde en voz baja, mientras recogía un vaso. Hubo un brillo en sus ojos, una advertencia que no llegó a frase. Las semanas se sucedieron entre lecciones de etiqueta y paseos por el jardín. Clara observaba a Owen y Millie con una ternura que le surgía como una reacción involuntaria. No conocía su papel allí, pero intuía que ellos necesitaban algo que no sabía si podía dar. La casa, pese a su imponencia, tenía silencios que rasgaban. En un rincón oscuro de la sala, un relicario de plata, el mismo que pertenecía a Lian, apareció sobre la mesa como si alguien lo hubiera puesto allí para recordar que había nombres que no se borraban. Clara lo sostuvo, sintiendo que aquello era una llave inesperada.
El primer indicio claro de que algo en la virtud de Crowley era más que mera frialdad ocurrió una noche cuando Clara, revisando un estante, notó una marca en el fondo de un libro. No era la huella de un lector casual, era una pequeña cavidad, un hueco que había sido forrado a mano, tan cuidadoso que parecía invisible a una mirada descuidada. Dentro, un papel doblado con una escritura temblorosa, la letra de una mujer. No se atrevió a leerlo en voz alta. Cuando logró descifrar las palabras, su estómago se contrajo. Eran fragmentos que hablaban de té con gusto amargo, de pastillas que parecían causar sueño pero trajeron más que sueño, de una mujer que había dejado de creer en la inocencia de su marido. Lian, en su letra, describía algo que no cabía en las palabras amables de la casa: sospechas, nombres, un miedo que crecía con cada taza. No había allí acusación directa, sino un hilo de certezas que, colocadas juntas, formaban una imagen perturbadora. Clara guardó el papel en su pecho hasta que la pared dejó de girar. Aquella noche apenas durmió. El relicario que Lian había llevado se transformó, de pronto, en una prueba intangible de que la hermana había dejado algo más que recuerdos. Había dejado pistas. Pero también había riesgo. Si la sospecha se ventilaba, la casa, con su red de favores y temores, podría cerrarse. Ador Crowley controlaba el pueblo de manera silenciosa. Empleos, contratos, la puerta de la tienda general. De esto había hablado su padre la última vez que cruzaron palabras sobre la tierra y la lealtad. Denunciarlo supondría poner en juego no solo su propia seguridad, sino la de los niños. Clara necesitaba ayuda, y en su pensamiento aparecía Cole con la regularidad de la esperanza. Fue a la cocina donde encontró a la señora Bell, que finiquetaba un jarro y hablaba en voz baja con una criada. Bell la observó con esa mirada de quien ha guardado secretos. «Si va a abrir una herida, hágalo con cuidado», murmuró. «Hay gente que prefiere que las heridas no cicatricen porque las protege su silencio». Bell no quiso decir más. No debía. Su boca tenía clausura de lealtad. En privado, Clara buscó a Cole. Lo encontró en la herrería del pueblo, con las manos manchadas de aceite y un gesto de quien ha aprendido a medir el tiempo. Cole había dicho al principio que no quería involucrarse, que la vida ya le había dado suficientes enredos, pero su silencio había mutado en una presencia que se estiraba como una mano. Ella le mostró el papel doblado en su mano, el trozo de la letra de Lian. Cole repasó el contenido con ojos que no se complacían en sorprenderse. Había visto demasiadas injusticias para que el misterio le navegase sin anclaje. «No es una acusación que se diga en alto sin pruebas», dijo despacio. «Pero esto necesita ser escuchado por alguien que no se deje comprar con palabras bonitas». La conversación con Cole fue corta pero decisiva. En ella se pactó algo más que una alianza. Una promesa de proteger a Owen y Millie hasta donde fuera posible. Cole propuso a Clara que, antes de hacer cualquier cosa, reunieran pruebas tangibles. Le habló de un viejo médico del pueblo, un hombre sencillo que aún mantenía su botiquín a pesar de todo, de la posibilidad de analizar residuos y de conseguir un testimonio que sostuviera las sospechas. «La gente poderosa no cae por murmuraciones», dijo. «Cae por pruebas y por la voz de quienes no pueden ser comprados». Clara se quedó con la idea como si fuera un mapa. Pruebas, médico, testimonios. También sintió el peso de la soledad que implicaba cargar con una acusación así. Nadie en la familia había imaginado que Lian hubiera sospechado de algo tan terrible. La familia prefería pensar la muerte como un accidente o una enfermedad inevitable. Hablar de envenenamiento era abrir un abismo. Esa noche, en el cuarto de Clara, la lámpara proyectaba sombras largas. Ella desplegó el papel sobre la cama y leyó otra vez las frases intentadas por Lian. Había un nombre escrito en el margen, apenas una inicial y una nota. «No confío en Gideon». Gideon Price era el consejero legal, el hombre que consultaba a Crowley para resolver disputas y quien ahora figuraba como asesor también de la familia. Si Lian había apuntado su desconfianza hacia Gideon, las piezas comenzaban a encajar en un esquema más peligroso, no solo un hombre poderoso, sino un sistema de silencio. Clara sabía que si decidía ir a la justicia, no bastaría con un papel escondido. Necesitaba que alguien, fuera del círculo de Crowley, viera la verdad. Necesitaba salir de la casa sin que la vieran.
Planear una salida era, sin embargo, una operación que debía tramarse con cuidado. La casa tenía ojos, criadas que miraban, ventanas que miraban, y sobre todo, el temor de los niños que podía romperse con gestos distraídos. El primer paso fue hablar con Millie, con la suavidad que se usa para mirar una herida sin tocarla. Millie se acurrucó en su falda, y con la voz apenas, dijo que a veces el té sabía a tiza, y que la madre, la primera esposa de Crowley, se había quedado dormida tras beberlo y no había vuelto a despertar. La narración de una niña no es en sí prueba, pero la forma en que la voz se quebró, la pausa que se tomó antes de pronunciar ciertas palabras, le dio a Clara el sentido de que las cosas eran, en efecto, tal y como sospechaba. También supo que Owen, todavía pequeño, no tenía palabras para acusar. Su rostro, sin embargo, ofrecía testimonio, ojos que no se abrían al calor del hogar. Debían actuar con discreción. Cole ofreció una red. Amigos del rancho, un sheriff que no estaba bajo la mano de Crowley y la señora Dalton, una viuda que guardaba refugio a quienes llegaban con historias feas y buscaban un lugar seguro. La dama puede prestarnos un cuarto, dijo Cole. Tiene la costumbre de no preguntar demasiadas cosas. Era todo lo que necesitaban por el momento, un refugio y un tiempo para preparar las piezas para sostener la acusación. Mientras trazaban el plan, la casa seguía siendo una maquinaria de civismo. Crowley comía como quien mide la cantidad de sal necesaria para que no falte y no sobre. Gideon Price sonreía con la certeza de que su verbo era la mejor cortina. Pero había grietas. La señora Bell, el relicario, la letra de Liam como un hilo suelto. Cada uno de esos elementos podía ser tirado con la esperanza de que la tela se deshiciera. Al cerrar la noche, Clara colocó otra vez el papel en el interior del relicario y lo puso junto a su pecho. No era la primera vez que sentía miedo por lo que pudiera pasar si la verdad salía a la luz. Pero había algo más, una claridad que no tenía que ver con la certeza de ganar, sino con la imposición de no dejar la injusticia vendada. Liam había hablado con tinta antes de morir. Esa tinta merecía una voz que la leyera en público. A la mañana siguiente, un rumor de viento trajo hasta la ventana el sonido de las ruedas de un carruaje. Clara miró por el cristal y vio que llegaban dos hombres con sacos, hombres que no parecían de la casa y cuyo paso marcaba otra especie de intranquilidad. Uno de ellos llevaba un paquete envuelto en cuero. Al verlo, Clara recordó la frase en el margen del papel: «No confío en Gideon». Si los hombres traían algo que pudiera perturbar sus planes, tendrían que moverse pronto. Decidió que antes del anochecer buscaría algo más en la biblioteca. Había algo en esa casa que podía sostener la acusación, una carta, una factura, una nota hecha a las apuradas. La biblioteca guardaba secretos como si fueran libros apilados en silencio, y Clara se propuso leerlos todos. Cole, a su vez, aseguraría que el sheriff, que todavía no se había mostrado público, estuviera presto a escuchar cualquier evidencia verificable. La noche cayó con la promesa de lluvia. Antes de acostarse, Clara tomó la lámpara y, con la calma de quien sabe que un acto doméstico puede cambiar un destino, volvió a la biblioteca. Las sombras parecían más largas, la casa más atenta. Buscó entre los lomos hasta que sus dedos tropezaron con un cofre pequeño y sin cerradura, cubierto de polvo. Lo abrió. Dentro había papeles doblados con minuciosidad, facturas con destinos vagos, cuentas de la casa, y al fondo, un cuadernillo encuadernado en cuero, delgado pero firme. Clara lo tomó con una mezcla de reverencia y miedo. Al abrirlo, encontró que no era un diario al uso, sino un cuaderno de anotaciones. Fechas, pequeñas notas sobre el té, sobre visitas, sobre remedios. Y en la última página, casi al borde, una anotación que dejó a Clara sin aire. A la luz del rostro ajeno, la verdad se oculta en el sabor del té. No era una prueba concluyente, pero daba forma a la sospecha de Liam. Al cerrar el cuaderno, alguien respiró en la puerta. No era un sonido fuerte, solo la entrada de otra vida en la estancia. Clara sostuvo el cuaderno como quien defiende una pieza de vida. La puerta se abrió. Era la señora Bell, con las manos vacías y una expresión que mezclaba consternación y resolución. Sus ojos se posaron en el cuaderno y por un instante el tiempo se detuvo. «Nadie debe saber que lo tiene en la mano, señorita», dijo Bell con voz firme, «por su bien y por el de esos niños».
No dijo más. Sus palabras eran un sello. Afuera, el viento comenzó a azotar las ventanas con una insistencia nueva, como si quisiera que el mundo supiera que algo iba a cambiar. Clara miró a Belle, a la puerta, al cuadernillo en sus manos, y comprendió que la verdad, por fin, empezaba a dejar de ser solo un rumor en la tinta de su hermana. La señora Belle cerró la puerta con un movimiento que no admitía réplica y dejó el cuadernillo en manos de Clara, como si le entregara una llama encendida. «Guarde esto», sopló, y en su voz había la firmeza de quien ha visto demasiadas heridas abiertas por quienes hablaban sin medir. Afuera, la lluvia empezó a roer el tejado con paciencia. Adentro, entre las hojas gastadas, la verdad dejó de ser rumor y comenzó a tomar forma de peligro y de deber. Clara no perdió tiempo. Al amanecer, cuando la casa aún respiraba con pesadez tras la noche, se escabulló hacia la cocina. La luz era una lanza pálida que entraba por la ventana y dibujaba la tetera humeante sobre la mesa. La servidumbre se movía con esa puntualidad que enseña el miedo. Belle ya había preparado lo imprescindible, un pequeño frasco de cristal con tapa de corcho, limpio y vacío, un trozo de tela para envolver el cuadernillo, y la promesa de la ama de llaves de sostener la calma si alguien preguntaba. «Necesitamos algo más», dijo Clara en voz baja. «Algo que el doctor pueda probar. No bastan palabras». Belle asintió. «Hay una tetera en la sala de visitas que trae el té de la mañana a la mesa del señor Crowley. A menudo vuelve con un sedimento que nadie menciona. Si puede traerme una muestra sin llamar la atención, yo haré el resto». El plan fue simple en su diseño y arriesgado en su ejecución. Conseguir una prueba física que enlazara las sospechas de Liam con la posibilidad real de envenenamiento. Cole se ofreció para vigilar los corredores y distraer al mozo de establo si hacía falta. Su presencia, más que fuerza, era una promesa de ojos atentos en la penumbra. La noche en que lo ejecutaron, la casa olía a lluvia, menta y pastel quemado. Clara, con las manos temblorosas de quien se juega más que la reputación, tomó la tetera con un paño y llenó el frasco. Belle lo selló como quien cierra un relicario. No fue la única pieza. Había un pequeño contenedor de lo que Crowley llamaba medicina de confianza, guardado en su escritorio, viales de ungüento, polvos para la tos, y entre ellos, uno cuyo contenido se confundía con un polvo fino. Cole, con la calma del que sabe robar sin humillar, consiguió sustraer ese pequeño frasco con la ayuda de un criado al que le debían favores. El frasco fue entregado al Dr. Hale con la discreción propia de una operación en la que la vida de niños pendía de un hilo. El Dr. Hale no era un químico de ciudad, pero sus manos tenían memoria de tintes y ungüentos. En su mesa, con el humo del aceite de lámpara ondulando en el aire, extirpó una pequeña porción del contenido y la sometió a una prueba con nitrato de plata y un reactivo simple que enrojeció en presencia de arsénico. No eran palabras de periódico ni rumores de taberna. El médico miró a Clara con la seriedad de quien advierte que una vida depende de lo que dice la ciencia más humilde. «Esto contiene arsénico», declaró, y la frase no necesitó adornos. Con el frasco, el cuadernillo y el informe del doctor, reunió Clara a Cole y al sheriff en la casa de la señora Dalton, donde la viuda había ofrecido un cuarto y un mantel limpio sin preguntar. Dalton era una mujer pequeña, de manos ásperas y mirada clara. Su casa tenía la honestidad de los hogares que han conocido la pérdida y la reparación. «Traed los niños cuando podáis», dijo apenas, cuando Clara le habló de Owen y Millie, «y que nadie lo haga a la vista del pueblo. Esto es de puertas cerradas». La operación para sacar a los niños transcurrió como un tejido de silencios. Belle preparó un pastel que Crowley esperaba para la tarde. Era costumbre que el señor comiera a sola. La servidumbre lo movía todo con la pulcritud de un ritual. Cole, vestido de encargado del establo, se permitió tropezar en el porche como excusa para que la niñera entregara a Millie un pañuelo. Owen fue sacado del estudio con la excusa de un juego en el jardín. Ninguno de los adultos de la casa sospechó lo suficiente como para interrumpirlo. En el carruaje que los llevó a la casa de Dalton, Millie se acurrucó contra Clara y murmuró: «¿Por qué mamá se fue a dormir y no volvió?».
Y en esa pregunta había la gravedad de una interrogación que no pedía protección solamente, pedía justicia. Las semanas siguientes fueron una madeja de testimonios que se recababan en voz baja. La criada que recordaba los pasos de noche, la costurera del pueblo que había visto al consejero Gideon Price entrando a la mansión con paquetes sellados, la señora del molino que juraba haber oído, la noche en que la primera esposa murió, una voz que se quejaba suavemente tras beber algo. Cada relato por sí solo era un hilo, pero juntos formaban una tela que ya no se podía ignorar. La acusación formal no surgió de la noche a la mañana. En un pueblo minero del oeste, el poder no es solo dinero, es empleo, es la puerta de la tienda general, es la mirada que decide quién come o quién no. Crowley ejercía esa ley tácita con la precisión de quien descuenta de una balanza y no quiere sorpresas. Gideon Price, su hombre de confianza, sonreía seguro en las juntas y asesoraba con la facilidad de quien conoce los secretos que no conviene airear. Pese a eso, la evidencia fue creciendo. El doctor Hale presentó su análisis en una hoja escrita a mano. La señora Bell, con la voz que se le afianzó con el peso de la verdad, juró que había visto cómo ciertos viales eran mezclados en la cocina. El cuadernillo de Lian, aunque no era una acusación explícita, trazaba fechas y momentos que coincidían con episodios de somnolencia en la primera esposa. Owen, con la serenidad que a veces ofrecen los niños cuando no han aprendido a asustarse del mundo, contó con palabras simples, como la taza siempre sabía a tierra antes de que la madre se durmiera. Cuando el sheriff decidió llevar el caso a audiencia pública, la noticia corrió por el pueblo como un rumor que ya no se contenía. La sala donde se celebró la audiencia era la del Market House, con mesas de roble bruñido y ventanas altas que filtraban la luz en tiras. Los bancos se llenaron de rostros. Obreros de la mina, amas de casa con los delantales aún manchados de harina. El señor del banco que miraba más atento a la posible repercusión económica. Crowley apareció con la compostura de quien cree en su derecho. Gideon Price a su lado, con la sonrisa de quien sabe manejar palabras como cortinas. El desarrollo de la audiencia fue una coreografía de verdad y defensa. En su intervención, Gideon buscó desviar la mirada. Habló de la reputación de Crowley, de su caridad en tiempos difíciles, de la necesidad de no dejar que acusaciones hechas con tinta destruyeran el orden del pueblo. Intentó sembrar dudas sobre la letra de Lian. Insinuó que el cuaderno podía ser malinterpretado, pero la evidencia física, el sedimento en la tetera, el polvo del vial y el informe del doctor no eran historias, eran hechos que podían observarse y tocarse. Cuando Hale describió la reacción con el reactivo y cómo el precipitado indicaba arsénico, la sala quedó en un silencio que pesó como una balanza. El momento de mayor tensión llegó cuando la ama de llaves, la señora Bell, tomó la palabra. No habló con el dramatismo de quien busca escena, habló con la cadencia de quien rememora con claridad. Contó cómo la primera esposa se quejaba de sabor metálico en la boca, cómo se espesaba un sueño que no era natural, cómo una mujer que antes reía por cualquier cosa fue desapareciendo entre sorbo y sorbo. Bell describió, con esa frialdad que iguala la memoria y la verdad, el miedo que sintió al traer tazas y ver cómo ciertas se quedaban tibias en manos que no despertaban. Gideon Price intentó socavar su credibilidad en el contrainterrogatorio, sugiriendo que Bell tenía rencor por años de servidumbre, pero basta un vistazo a las manos arrugadas, a los ojos que no mienten en el rostro de una mujer, para que la sala reciba su testimonio con un peso que no admite réplica fácil. Y entonces vinieron los niños. Owen, con su voz queda, contó lo que había observado sin el filtro de la sospecha adulta. Millie, rodeada por la señora Dalton, repetía con la inocencia de quien marca el mundo en palabras sencillas lo que sentía cuando bebía el té de la casa. Me daba sueño y luego me dolía el estómago, dijo, y en su frase había una forma de verdad que no podía ser manipulada con sonrisas. Crowley, que había confiado en su red de favores y en la economía que lo sostenía, se vio por primera vez frente a la posibilidad de que el pueblo lo mirara sin temor. La murmuración creció. Las cabezas que antes bajaban por interés ahora alzaban la vista. Gideon redobló sus esfuerzos, llamó a testigos que hablaban de la integridad de Crowley, de su contribución a la mina,
de lo inoportuno de creer en historias de mujer. Pero la suma de pruebas no cedió al discurso. La presencia de una muestra química analizada por el doctor, el cuadernillo de Lian, el testimonio de quienes servían en la casa y la voz transparente de los niños crearon una cadena difícil de romper. Cuando el veredicto cayó, no fue un estruendo, fue la administración de una justicia que, aunque tardía, encontró su cauce. Ador Crowley fue arrestado con la compostura que solo la incredulidad puede dar. Se lo llevó escoltado por la autoridad del sheriff, mientras la multitud se dispersaba en murmullos. No hubo palmas. La victoria no era para regocijo, sino para alivio. La casa de Crowley quedó bajo custodia y en la decisión del juzgado se mandó que las propiedades fuesen protegidas hasta que se resolviera el destino de los niños. En una sentencia que buscó reparar, el juez, un hombre con cejas espesas y la costumbre de mirar las palabras antes de pronunciarlas, ordenó que los bienes de Crowley quedaran bajo tutela hasta que la situación quedara aclarada, con la intención expresa de salvaguardar el porvenir de Owen y Millie. Los meses posteriores al juicio fueron de reconstrucción lenta. La condena de Crowley no borró el tiempo en que la casa había sido una escuela de silencios para los niños. No quitó las noches en que Millie se despertaba confusa o los trances de Owen que les recordaban un hogar sin caricias. Pero la vida, que no perdona el tiempo perdido, ofreció herramientas. La señora Dalton se convirtió en un refugio cotidiano. Belle siguió figurando como la presencia que arreglaba las camas y escuchaba las preguntas. El doctor Hale visitaba con la frecuencia de un buen vecino y con su tono paterno explicaba a Clara pequeñas rutinas de cuidado que hoy serían medicina en sí mismas. Tés suaves, horarios, juegos para sacar el miedo de la mirada. Clara fue nombrada tutora provisional. No fue un nombramiento que le viniera grande por título, sino por peso. Significaba tomar decisiones, administrar lo poco que quedaba y, sobre todo, ser la figura que respondiera por dos vidas que dependían de su entereza. La ley, con su lenguaje frío, tuvo que confiar a alguien que no era ningún pariente económico, sino alguien que había demostrado vocación. Clara aceptó con la sensación inmediata de que más que un cargo era un deber tejido con la memoria de Lian. La vida cotidiana se convirtió en una suma de pequeños actos que curaban más que las palabras grandes. Cole estuvo desde el principio, no como un héroe que rescata con grandes gestos, sino como un compañero que llenaba los días con constancia, traía leña, arreglaba la cerca que amenazaba con abrirse cuando venían tormentas, enseñaba a Owen a sujetar las riendas sin apuro. A Millie le gustaba que él le contara historias de la noche en que el cielo parecía fuego. No eran fantasías, sino relatos sencillos con animales y caminos. Cole aprendió a calmar las patas de la niña en la oscuridad y Clara, que al principio se había sentido agradecida por su protección, empezó a verlo como una presencia en la que confiar por voluntad, no por necesidad. Hubo noches en las que el silencio les pesó más que la sombra de Crowley. En una de ellas, tras acostar a los niños, que dormían envueltos en mantas calientes y con el viejo relicario de Lian sobre la mesita, Clara y Cole se quedaron en la cocina con una taza de sopa. Afuera, el viento golpeaba el cristal. Adentro, la luz de la lámpara dibujaba sombras suaves. Cole no hablaba mucho. Sus actos eran la conversación que le ofrecía. Tomó la mano de Clara sin pomposidad, con esa sencillez que es más cercana a la sal que al perfume. Si alguna vez necesitas algo, dijo Quedo, solo dilo. No hubo promesas grandilocuentes. El amor, cuando llegó, lo hizo con la lentitud de quien valora la confianza. Fue en mañanas de cera y barro, cuando él enseñó a Owen a clavar una estaca correctamente y cuando Millie aprendió a hornear pan sin quemarlo. Fue en tardes en las que Clara descubría que su risa podía asomarse entre las rendijas del miedo y él se reía con ella como si hubiera aprendido un idioma nuevo. No fue una transformación instantánea, sino una edificación con piezas sencillas. El cuidado de una herida, la escucha en una mala noche, la llegada con leña en día frío. Administrar la herencia de los niños fue otro campo de batalla. El tribunal designó un fideicomiso para las propiedades de Crowley, con la intención de que la fortuna no volviera a manos de quien hubiera dañado a otros. Había abogados que valoraban cada parcela, representantes que tasaban los bienes. La comunidad,
Esa que había mirado antes con miedo, puso sus ojos en el proceso. Clara, con la ayuda de un notario honesto y del sheriff que había mantenido su palabra, logró que se constituyera un fondo que asegurara la educación de Owen y la seguridad de Millie. No era riqueza opulenta, pero sí un techo estable y el privilegio de un porvenir sin depender de los caprichos de una sola persona. Con el tiempo, la casa de Dalton dejó de ser un refugio temporal y se transformó en un hogar definitivo. Hubo una mudanza a una cabaña más pequeña que la de Crowley, pero llena de ventanas y luz, con vigas al descubierto y una estufa que canturreaba. Fue allí donde Clara colgó los cuadernos de Liam en un estante y donde Owen aprendió a construir pequeñas cajitas. Millie decoró la cocina con flores secas y Belle, que nunca dejó de acompañar, colgó un paño nuevo en la estantería. La cabaña tenía el olor de las cosas hechas con manos, pan, madera, latas pulidas por el uso. Era un hogar que no intentaba borrar la memoria triste, sino integrarla como parte de la historia que ellos contaban. La relación entre Clara y Cole se fue tejiendo en los menesteres cotidianos. En las mañanas de otoño, él la esperaría con el caballo atado y una cesta para el mercado. Por las tardes, arreglaba la cerca, y por las noches, la acompañaba en la lectura de los cuadernos de Liam que Clara, con paciencia, revisaba en voz baja. A veces coincidían en el porche y miraban las estrellas sin decir nada, como dos gente que aprendía a amoldar la vida al otro. No se trataba de arrebatamientos, se trataba de elección. Con la condena firme y la custodia en orden, hubo una etapa que demandó más tiempo de la que Clara hubiera imaginado, enseñar a los niños a confiar otra vez. Owen, que al principio cerraba su voz en una concha, aprendió a decir lo que pensaba. Millie recuperó el gusto por jugar en el barro sin temor a que el sueño la arrastrara. Clara inventó rituales, una historia antes de dormir, una taza de leche caliente en la madrugada cuando las pesadillas venían, una caminata por la orilla del río para que el agua se llevara los restos de miedo. En esas pequeñas tareas, su autoridad como tutora no fue tiranía sino ternura. Hubo también momentos en que la justicia pareció incompleta. Algunos hombres que trabajaban en la mina perdieron puestos. Algunos comerciantes que habían beneficiado al antiguo señor dejaron de mirarles con la misma deferencia. Hubo murmullos que no desaparecieron del todo. El poder deja huellas que no se borran con facilidad. Pero la comunidad también mostró su rostro bueno. Vecinos ofrecieron empleo a Cole y a Clara para pequeñas tareas. El sastre del pueblo les dio telas a cuenta y la maestra de la escuela abrió un espacio para los niños. Una temporada después, en una noche que olía a madera quemada y a tierra mojada, la cabaña brilló con una tranquilidad nueva. Cole había traído unas flores silvestres que Millie colocó en un vaso y Owen había tallado una figura pequeña que guardaba en su bolsillo como un tesoro. Belle tejía junto a la chimenea. El doctor Hale había ido a ver cómo marchaba la cura de las heridas del alma. La señora Dalton vino con una tarta improvisada. Fue entonces que Clara, con la mirada fijada en la mesa donde descansaba el relicario de Liam, pensó en la palabra que la familia había usado al principio, salvaguardar. Había en ella una doble cara, la que promete protección a costa de la voluntad ajena y la que exige coraje para poner la verdad por delante. Recordó todo: el telegrama, el carruaje, la noche del asalto, la aparición de Cole. Recordó las hojas de Liam que, como pequeñas antorchas, habían iluminado un camino. Pensó en las veces que una mujer es considerada una ficha y la convierte en lucha por seguridad. Y mirando a los niños que corrían por el sendero detrás de la cabaña, comprendió algo que no esperaba. La seguridad que le importaba ya no era la que vendía un nombre o un título. Era la seguridad de saber que su decisión había protegido vidas, que su elección había transformado miedo en rutinas que contenían cariño. En la noche, cuando la casa se volvió un respiro, Clara salió a la puerta y miró al cielo. Las estrellas colgaban claras, como agujas que cosían el mundo con paciencia. Cole se acercó sin prisa y sin pompa, se apoyó en el marco de la puerta y miró con ella. No hubo grandes palabras, bastó un silencio compartido para entender que estaban en la misma dirección. Todos pensaban que Clara estaba a salvo, murmuró él, recordando la frase que había comenzado todo y que ahora sonaba diferente. Ella sonrió, con esa mezcla de cansancio y alivio que hace que la mirada gane brillo.
No estaban del todo equivocados, dijo. Estaba a salvo de lo que me dijeron, pero no de lo que necesitaba conocer. Cole asintió. A veces la verdad duele, dijo, pero mira lo que ha permitido. Clara miró a los niños que dormían ya. A Belle que recogía los platos y a la casa que, por primera vez desde que llegó, no parecía un escenario sino un hogar. La verdad, que al principio había puesto en riesgo todo lo que parecía seguro, había acabado por ser la base de algo que no se podía comprar. La confianza reconstruida. Había justicia, sí, pero también había una vida que se armaba día a día, con manos sinceras y decisiones tomadas por amor. Al cerrar la puerta y volver a la mesa donde reposaban los cuadernos de Lian, Clara cogió el relicario y lo puso sobre la mesa como quien coloca un testigo. No era un trofeo de triunfo, sino un recordatorio. La protección no se delega en quien compra silencios, se ejerce con coraje. La noche les devolvió la paz, y la cabaña, con sus ventanas abiertas al viento, acunó los sueños de dos niños que aprendían a no temer a la hora del té. La vida que eligió Clara no fue la que sus parientes le habían asignado en un telegrama. No fue un matrimonio que sellara intereses. Fue una vida forjada en la elección de cuidar, en darles a dos pequeños la posibilidad de crecer sin miedo y en aceptar el afecto que llegó lento y verdaderamente. Fue la decisión de no ser reemplazo, sino compañía, de no entrar en la historia como sustituta, sino como quien sostiene. Cuando la aurora rompió la noche y el pueblo se despertó a su rutina, la cabaña pareció un faro pequeño en la linde del bosque. Clara salió a barrer el porche y vio a Cole acercarse con la cesta. Milly corrió a saludarlo. Owen le mostró la figurita tallada. Fue una mañana como tantas otras, sin solemnidades, con el rumor del río y el canto de los pájaros. En la sencillez de esos actos, Clara encontró la medida de lo que significaba vivir con la verdad a la vista. Al mirar atrás, supo que nada de lo ocurrido habría sido fácil. Había perdido a Lian y había ganado la lucha por su nombre. Había puesto en riesgo su vida y, sin embargo, había encontrado el modo de sostener otras. La justicia había llegado, no como un milagro, sino como el resultado de paciencia, testimonio y pruebas. La verdad, que había empezado como una tinta en un cuadernillo, había empezado a salir a la luz, y con ello, a cambiar el destino de quienes habían sido silenciados. Y en el fondo de su pensamiento, Clara repitió la frase que había dado inicio a su viaje, pero esta vez con la claridad de quien ha visto lo que hay detrás de las mentiras. Todos pensaban que Clara estaba a salvo, hasta que la verdad empezó a salir a la luz. No fue un final de fuegos artificiales. Fue el comienzo de una vida reconstruida, sostenida por la diligencia de los que no temen hablar y por el amor que nace de la constancia y la elección. Si esta historia te ha conmovido, comparte en los comentarios cuál momento te tocó más y suscríbete para encontrar más relatos en los que la verdad y la valentía cambian destinos.